Hola, soy Martina Herrera, tengo 21 años, soy de San Justo, Santa Fe y estudio abogacía en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Hoy les voy a comentar acerca de dos fallos, Siri y Cot, dos fallos que desde mi punto de vista, junto con otros tantos, son de los más importantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Vamos a comenzar con el primero, que fue el fallo Siri, al cual lo situamos en diciembre de 1957. Antes de comenzar a hablar de los hechos, en este caso, es importante ubicarnos en el contexto, en la situación en la que se da el fallo. Con Siri, la Corte podemos decir que cierra un ciclo y abre otro. El ciclo que cierra es un ciclo restrictivo, ya que hasta ese entonces solo teníamos el habeas corpus como la única garantía consagrada expresamente en nuestro ordenamiento, la cual, como sabemos, se encarga de tutelar, de proteger la libertad física y ambulatoria de las personas. Este ciclo decimos que se cierra y se da lugar a un nuevo ciclo, que es el ciclo garantista, así es como se lo ha conocido, ya que se protegen los demás derechos por medio de la acción de amparo. Con Siri decimos entonces que surge la acción de amparo. En lo que respecta entonces a los hechos, vamos a encontrarnos con Siri, que era el propietario, el director de un diario llamado Mercedes, el cual fue clausurado por la autoridad pública. Podemos decir incluso que la clausura fue llevada adelante de forma ciertamente irregular, por lo que Siri decide presentarse ante la justicia invocando que sus derechos, como el derecho al trabajo, a la imprenta, a la libre actividad, entre otros, estaban siendo vulnerados. Como sabemos, estos derechos están consagrados en la Constitución, en el artículo 14, 17 y 18. Siri lo que quería era que se levante la clausura, él quería seguir trabajando, quería que sus derechos dejen de ser vulnerados. Por lo que se presenta ante la justicia y invoca tales derechos. Tanto en la primera como en la segunda instancia habían interpretado al pedido de Siri como un recurso de habeas corpus, por lo cual se falla en contra de Siri porque en ningún momento se vulnera la libertad física, la libertad ambulatoria de las personas. Las instancias consideraban que el pedido carecía de actualidad y de fundamento. El caso finalmente llega a la Corte y acá la Corte se va a encontrar con un dilema. Por un lado, seguir con una jurisprudencia restrictiva, con el habeas corpus como la única garantía que estaba expresamente consagrada, o bien innovar, dar lugar a una nueva garantía que permita proteger otros derechos. La posición que adoptó la Corte finalmente fue esta última. Y a partir de acá se comienza a hablar de un amanecer garantista. ¿Por qué decimos así? Porque la Corte con Siri entendió que las libertades individuales existen y que protegen a los individuos por el solo hecho de estar en la Constitución e independientemente de las leyes reglamentarias. Podemos ver entonces que con Siri se da lugar al amparo y se lo entiende como un instrumento que permite un eficaz acceso a la justicia. Se reconocen la supremacía constitucional de los derechos que invocaba Siri, que estaban en el artículo 14, 17 y 18 de la Constitución. Y nos damos cuenta entonces que los derechos, las garantías, las declaraciones no son simples fórmulas teóricas. Esto es lo que se dio en el caso de Siri. Un año después, en 1958, nos encontramos con el caso Cot. En el caso Cot vamos a ver que hay un conflicto entre la empresa Cot y sus empleados. Los empleados decidieron llevar adelante una huelga en la fábrica textil de San Martín. La delegación de San Martín del Departamento Provincial del Trabajo había considerado a la huelga como una huelga ilegal, por lo que Cot decide
ordenarles a sus empleados a que se reintegren dentro de las 24 horas, a que retomen sus puestos laborales. Ante la negativa de los empleados, Cot despidió a muchos de ellos. Tiempo después, el presidente, en este caso del Departamento Provincial del Trabajo, decidió que lo que había hecho Cot no fue algo muy bueno, por lo que lo intima a que reintegre a todos aquellos empleados que había despedido. Cot se negó y ante la negativa de Cot, los empleados decidieron tomar la fábrica textil y paralizarla. Cot, ante lo que ocurrió, vio que no podía trabajar, vio que la empresa, la fábrica textil en este caso, estaba siendo usurpada por los empleados, por lo que se presenta ante la justicia y tanto en la primera como en la segunda instancia entendieron que solamente se trataba de una huelga que ejercían los empleados, que en ningún momento ellos querían ejercer la propiedad de la empresa, sino que solamente se trataba de un conflicto gremial, que ellos estaban llevando adelante su huelga. Ante las posiciones desfavorables de la primera y segunda instancia para Cot, él decidió invocar el fallo Siri, que se había dado un año antes. Y acá él menciona que sus derechos constitucionales, como el derecho al trabajo, el derecho a la propiedad, estaban siendo vulnerados. Por lo que entonces decide interponer un recurso extraordinario ante la Corte y la Corte lo admite. Finalmente, la Corte, en el caso Cot, falla a favor de Cot, entiende que esos derechos estaban siendo vulnerados. Vamos a ver que a partir de acá, con Cot, lo que hace la Corte es explayarse acerca de la naturaleza jurídica de la acción de amparo. Afirma la protección expedita y rápida que emana de la Constitución y que se van a proteger los derechos por más que estos se vulneren de actos entre particulares, como surgió en el caso de Cot, o de actos de autoridad pública, como surgió en el caso de Siri. Vemos que se buscan proteger los derechos de las personas. Y también podemos decir que la Corte, con el caso Cot, avanza sobre los elementos conceptuales de la acción de amparo y va a fijar el ámbito de aplicación de la acción de amparo. En esto es lo que principalmente consistió el caso Cot. Y podemos ver que tanto el fallo Siri como el fallo Cot fueron instrumentos pioneros que dieron lugar a lo que hoy nosotros conocemos como acción de amparo.